Buenas, en este vídeo os quiero enseñar lo que es una perforadora y para qué sirve, porque muchas veces solo le damos un uso, pero vamos a ver que tiene varios usos, bueno, concretamente dos usos. Bueno, una perforadora, antes de nada, una perforadora es una máquina para hacer agujeros. Normalmente existen perforadoras para papel. Bueno, normalmente existen. Lo que quiero decir es que las que utilizaremos en casa son máquinas para perforar papel. Pero hay perforadoras que perforan otro tipo de materiales como tejidos o incluso láminas de metal. Hay varios tipos de perforadoras. Hay perforadoras que sirven simplemente para hacer agujeros, como las típicas que utilizábamos en el colegio, una perforadora de hacer agujeros redondos, que luego se utilizan para introducir enganches, para encuadernar y todo esto. Y luego hay perforadoras como estas, perforadoras de motivo. Las perforadoras de motivo son máquinas para hacer agujeros, pero que hacen agujeros con diferentes motivos. Esta, por ejemplo, tiene un patito. Esta, por ejemplo, veis que es un cupido. Hay perforadoras con un montón de motivos, distintos tamaños y formas. Luego también hay que distinguir entre perforadoras de motivo simple o perforadoras de esquinas. Estas, además de hacerte un agujero, en este caso con forma de corazón, lo que hace es recortarte la esquina. Por eso tiene este dibujo aquí. Entonces, además del agujero en el papel, también te va a recortar una esquina de forma bonita. En este caso es una forma simple redondeada. Hay otras perforadoras bastante más complicadas o desarrolladas como esta. Esta es una perforadora que en una única máquina me permite hacer 3 tipos de agujeros, 3 tipos distintos de motivos florales en este caso, y luego 3 tipos de corte de esquinas. Aquí veis cómo es por el corte. Esta, por ejemplo, no tiene para recoger los recortes. Estas que os he enseñado antes sí que tiene aquí un recoge recortes, que luego veréis que resulta muy útil. Pero bueno, esta, a pesar de haber sido más cara, no tiene un recoge recortes. Bueno, vamos a probarlas porque para ver el efecto lo mejor es probarla. Vamos, por ejemplo, a hacer un recorte. Primero un pequeño. Vamos a probar a recortar, hacer una perforación con forma de tulipán pequeño. Vamos a ver. Es muy fácil utilizar una perforadora, es que no hay ni que explicarlo, simplemente hay que posicionar la perforadora donde queramos realizar el agujero. Podemos comprobar mirando por abajo que os va a quedar más o menos bien y presionar. Y ya está. Tenemos nuestra primera perforación hecha, en este caso con forma de flor tulipán. Vamos a probar, por ejemplo, con una más grande, un osito. Vamos a hacer una perforación con forma de osito. Lo mismo. El tamaño no tiene nada que ver para el uso de la perforadora, siempre es igual. Se coloca la perforadora. Yo lo que os aconsejo, eso sí, sobre todo si queréis hacer agujeros o perforaciones más, por ejemplo, si quisiéramos hacer 2 ositos, lo que os aconsejo es que cuando vayáis a utilizar la perforadora, el papel lo coloquéis hasta el fondo de la máquina. Así va a resultar que el agujero sale a la misma distancia desde el borde del papel. Presionas y tenemos un recorte en forma de osito. Vamos a probar un último recorte. Por ejemplo, uno que nos va a hacer 2 corazones enlazados. A ver cómo sale este. Lo mismo. Tampoco, esta es mediana. La primera que os he hecho es una perforadora pequeña, la siguiente es una perforadora ya de un tamaño considerable y esta es una perforadora que nos va a hacer un agujero mediano. Presionamos y mira, ahí tenemos una perforación con forma de corazón enlazado. Y así funciona una perforadora. Lo más difícil puede ser quizá utilizar este tipo de perforadoras en las esquinas, porque para hacerlo tienes que valorar muy bien que introduces el papel en la misma diagonal, en la diagonal perfecta para que te haga la esquina, para que te perfore la esquina. Es algo más difícil, pero bueno, es simplemente vigilarlo. Simplemente tienes, por ejemplo, se puede comprobar mirando por abajo que está correcta la posición y volvemos a la posición esta. Es que esta es más difícil, pero bueno. Se perfora y aquí veis cómo quedaría un recorte en esquina. De la esquina original nos ha creado este bonito acabado.
Vamos a probar con, por ejemplo, esta otra perforadora. Esta otra perforadora me encanta porque además de recortarte un corazón y la esquina, lo que te permite con este aplicador que veis aquí es controlar lo que no te permite la otra. Controlar que la esquina esté perfectamente colocada, lo veis, para que salga el corte siempre igual. Presionas y ahí tenemos un corazón con un recorte de esquina. Lo que hace es redondear la esquina y crearte un troquel de corazón. Y bueno, por último, quería también enseñaros esta otra perforadora. Esta otra perforadora lo que te hace es una línea de corazones. Lo veis aquí. Normalmente las perforadoras, también hay que decir, el motivo siempre lo llevan en el exterior, entonces no es difícil imaginar qué motivo te va a crear. Para usar esta perforadora, pues nada, se utiliza en los bordes verticales. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el corazón que hemos hecho, pues a continuación podría quedar bien hacer más corazones. Ahí lo tenemos. Nos ha hecho 5 corazones en fila. Ahora también quería mostraros el segundo uso que tiene la perforadora. Normalmente una perforadora la utilizamos para perforar, para hacer agujeros, pero la gran ventaja, sobre todo si utilizamos perforadoras de más tamaño, es que el resultado de la perforación son los mismos motivos con los que hacemos el agujero. Por ejemplo, esta de ositos nos va a producir unos recortes, que en este caso se guardan abajo, en forma de ositos. ¿Para qué te van a servir? Pues te van a servir para decorar, simplemente para decorar las mismas tarjetas que queramos hacer, o las mismas hojas, las mismas cartitas, o para hacer scrapbooking, o para crear guirnaldas, para cualquier cosa. Podemos utilizar los motivos recortados para seguir decorando. De esta forma una perforadora tiene dos usos. Puedes utilizarla para hacer agujeros o puedes utilizarla para conseguir formas en papel. Bueno, y eso es todo.